Las sombras del anochecer cubrían Róterdam, como si la ciudad misma respirara con un profundo anhelo. El aire estaba impregnado de un silencio inquietante, roto solo por el murmullo lejano de motores y el eco de pasos apresurados. Era el año 1940 y la guerra había transformado cada rincón de esta ciudad portuaria. Las luces de las casas, apagadas, parecían ojos cerrados, temerosos de lo que estaba por venir. Una fila de civiles, en su mayoría mujeres y hombres de mediana edad, se formaba con una tensión palpable. Sus manos trémulas se aferraban a las mochilas y abrigos, vacíos de pertenencias, pero llenos de incertidumbre. El frío de la noche se colaba por las rendijas de sus ropas, y cada respiración se sentía como un suspiro de miedo colectivo. No se escuchaban risas ni palabras de aliento, solo el sonido de la respiración entrecortada y los latidos de corazones que palpitaban aceleradamente. A medida que las horas avanzaban, los rostros comenzaban a perder la calidez de la esperanza. La mayoría se miraba entre sí, buscando consuelo en la compañía, pero los ojos reflejaban una inquietante mezcla de confusión y resignación. Había algo en el ambiente, un presentimiento de que el día siguiente traería consigo más que solo el amanecer. Las primeras luces del alba solían traer promesas, pero esta vez traían una sensación de inquietud. Los minutos se convertían en horas y la distancia entre cada persona se sentía como un abismo. Uno podía escuchar el crujir de las hojas bajo los pies, como si la tierra misma se quejara de lo que estaba ocurriendo. Los murmullos de los grupos cercanos se desvanecían, reemplazados por un silencio que pesaba como una losa. Las manos se unieron, de manera casi involuntaria, formando cadenas humanas en una búsqueda desesperada de conexión. A lo lejos, el sonido de un motor se hacía más fuerte, y las miradas se volvían fijas, como si un instinto primario de supervivencia pisara el terreno de la razón. Una camioneta británica se acercaba, y el temor de lo desconocido paralizaba a los presentes. Algunos apretaban los ojos, otros se cubrían el rostro con las manos, como si así pudieran protegerse de la verdad que acechaba. El motor se detuvo y un silencio aún más profundo llenó el aire. Los soldados británicos, con rostros endurecidos por la experiencia, descendieron de la camioneta. Miradas de incredulidad se cruzaban entre los civiles y los uniformados, como si ambos mundos se encontraran por primera vez. La realidad de la guerra había desdibujado las líneas entre lo civil y lo militar, y la ansiedad se palpaba en el aire. Las manos de los soldados temblaban ligeramente, y sus ojos, aunque entrenados para ver el horror, buscaban respuestas en la multitud. La tensión aumentaba con cada segundo, con cada respiración entrecortada. Los civiles, paralizados por el miedo, esperaban que alguien hablara. Y en ese silencio prolongado, uno de los soldados dio un paso al frente, su voz resonando como un eco en el aire helado. «Estamos aquí para ayudar», dijo, aunque sus palabras parecían no ser suficientes para romper el hielo de la desconfianza y la incertidumbre. La respiración de todos se detuvo por un instante, y la esperanza se asomaba tímidamente entre las sombras. Sin embargo, la guerra enseña a desconfiar, y ese acto de compasión se veía ensombrecido por el rumor de explosiones y el zumbido de aviones que podían llegar en cualquier momento. La distancia entre el ayer y el hoy se había desvanecido, y cada segundo se sentía como un paso hacia el abismo. Una mujer, con ojos llenos de lágrimas, finalmente rompió el silencio. «¿Qué podemos hacer?». Su voz era un hilo quebrado, pero resonó en el corazón de muchos. El soldado, sorprendido por la pregunta, se quedó inmóvil por un momento. El peso de su responsabilidad se cernía sobre él. No solo eran vidas que dependían de sus decisiones, sino también esperanzas que pendían de un hilo. La mirada del hombre se tornó seria, y su respuesta llegó como un susurro. «Sigan formando la cadena. No dejen que la oscuridad nos separe». Y así, las manos volvieron a unirse, como un reflejo del deseo de permanecer conectados en medio de una tormenta implacable. El tiempo seguía su curso, pero para aquellos que se encontraban en esa cadena de humanidad, el tiempo parecía haberse detenido.
Cada susurro del viento traía consigo ecos de historias perdidas, de vidas que habían sido interrumpidas. La noche se alargaba y el frío se intensificaba, pero el calor de la conexión humana crecía lentamente. Las manos temblorosas se fortalecían y los corazones, aunque golpeados, latían al unísono. El sonido distante de un ataque aéreo comenzó a hacerse presente, y un escalofrío recorrió la fila. Las miradas se tornaron hacia el cielo, y la tensión se transformó en una mezcla de miedo y determinación. La cadena, que una vez fue frágil, ahora se sentía irrompible. En esos momentos, la guerra se convirtió en un telón de fondo, y la humanidad florecía en su forma más pura, aunque rodeada de caos. Los minutos se contaban en susurros, y el sonido de la distancia se acercaba cada vez más. Era como si el universo estuviera a punto de desmoronarse, y ellos, en su vulnerabilidad, se aferraban a la vida con una fuerza inesperada. La noche ya no era solo oscuridad, era un refugio, un espacio donde la esperanza encontraba un camino entre las ruinas de la desolación. Pero el estallido de bombas en la distancia rompió la burbuja de ese momento. Los cuerpos se tensaron y el miedo regresó como un torrente. Sin embargo, nadie se movió. La cadena permaneció unida, como un símbolo de resistencia en medio del asedio. Cada persona allí sabía que había algo más importante que el miedo, la conexión con los demás, la luz en la oscuridad. El silencio que siguió a la explosión era ensordecedor. Cada uno de ellos, atrapados entre el deseo de sobrevivir y el anhelo de permanecer juntos, se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra una guerra externa, sino contra el colapso interno que amenazaba sus almas. A medida que el cielo se iluminaba con el destello de otro ataque, sus manos se apretaban aún más fuerte. En la penumbra, el espíritu humano brillaba con una intensidad que ni la guerra podría extinguir. La camioneta británica se acercaba, sus faros iluminando brevemente la oscuridad que rodeaba a los civiles. El motor rugía en la quietud, un sonido que resonaba con una mezcla de alivio y temor. Algunos comenzaban a contener la respiración, como si ese simple vehículo pudiera ser la salvación que llevaban tanto tiempo esperando, mientras que otros sentían el pálpito de la desconfianza florecer en sus corazones. Las luces de la camioneta atravesaban la niebla, revelando rostros cansados y aterrados. La distancia que los separaba de la esperanza parecía desvanecerse, pero la incertidumbre aún flotaba en el aire. La camioneta se detuvo y un hombre salió, su figura robusta recortándose contra el brillo de los faros. Sus manos estaban ocupadas revisando papeles y su mirada, aunque decidida, mostraba también la carga de lo que había presenciado. La tensión aumentó, palpable como el frío que calaba hasta los huesos. Los civiles intercambiaron miradas. Algunos comenzaron a acercarse, pasos lentos, casi temerosos. La cadena humana que se había formado antes se mantenía unida, como si su fuerza radicaba en la conexión entre ellos. Sin embargo, la pregunta flotaba en el aire, inquietante. ¿Qué pasaría si el hombre de uniforme no traía la promesa que todos anhelaban? El silencio se rompió por el crujir de las hojas bajo los pies del hombre. Era un sonido tenue, pero resonó como un trueno en la quietud. La mirada del oficial se detuvo en un grupo de mujeres que, con sus ojos repletos de esperanza, esperaban noticias. El hombre tragó saliva, su respiración un vaivén controlado entre la ansiedad y el deber. Su voz, al hablar, era grave y parecía arrastrar consigo el peso de la realidad. Estamos aquí para ayudar, pero necesitamos saber quiénes son. ¿Quiénes están dispuestos a ir? Las palabras calaron hondo. La multitud se detuvo, como si un hechizo las hubiera atrapado. El tiempo se estiró, un hilo delgado que se tensaba en el aire. Las manos continuaban temblando, y algunos rostros se tornaron pálidos, reflejando una mezcla de miedo y determinación. Un hombre, de pie al frente, tomó una decisión. Con voz temblorosa, se adelantó, su pecho subiendo y bajando al ritmo de la angustia.
Yo voy. La reacción fue inmediata. Un murmullo recorrió la multitud, un eco de incertidumbre, pero también de admiración. Poco a poco, otros comenzaron a dar un paso al frente. La cadena humana se deshizo, pero en su lugar surgió una nueva conexión, la de aquellos que se atrevían a cruzar el umbral de lo desconocido. El oficial observó a cada uno de ellos, sus ojos recorriendo los rostros que reflejaban tanto miedo como valentía. «Vengan», dijo, y la voz resonó con un eco que parecía calmar la tempestad interna de muchos. Cada paso que daban hacia la camioneta era un paso hacia el futuro, hacia la incertidumbre. Pero el silencio del grupo se rompió por susurros, por promesas no cumplidas y sueños perdidos. Mientras tanto, aquellos que se quedaban atrás no podían evitar sentir la presión de la separación. Las manos se aferraron a los brazos de otros, buscando consuelo en la presencia de los que quedaban. Era un momento decisivo, un instante congelado en el tiempo. El aire estaba cargado de una tensión que provocaba que cada inhalación se sintiera como un esfuerzo monumental. Miradas se cruzaban, buscando respuestas en los rostros ajenos. ¿Quién sería el próximo en dar un paso al frente? Con el motor de la camioneta rugiendo de nuevo, el primer grupo de civiles subió, sus cuerpos encajando en el estrecho espacio como piezas de un rompecabezas incompleto. A medida que la camioneta avanzaba, los que quedaban atrás levantaron la mano en un gesto de despedida, pero sus corazones latían con fuerza, como si intentaran atravesar la distancia que se estaba formando entre ellos. El silencio se hizo más profundo. Con cada kilómetro que la camioneta recorría, la lucha interna de los que se quedaban crecía. Algunos se aferraban a la esperanza de volver a ver a sus seres queridos, otros se preguntaban si habían tomado la decisión correcta. Las horas pasaron, y la ansiedad se convirtió en un eco constante en sus mentes. Al anochecer, el grupo que había partido podía verse a lo lejos, un pequeño punto en el horizonte que se desvanecía poco a poco. La camioneta, un símbolo de salvación, se alejaba, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero lo que quedaba atrás era un silencio abrumador, un vacío que resonaba con las historias no contadas de aquellos que se habían quedado atrás. Las miradas se volvieron hacia el oficial, que había permanecido en la camioneta, observando el paisaje desolador. Su respiración era pesada, como si cada exhalación llevaba consigo la carga de todas las decisiones que había tomado. Sabía que su trabajo no terminaba allí. La noche era larga, y la guerra era un monstruo que devoraba esperanzas. Las luces de la camioneta se convirtieron en un destello distante, y el sonido del motor se desvaneció en la oscuridad. En Rotterdam, el silencio era ahora un compañero constante, un recordatorio de las elecciones difíciles que se hacían en medio del caos. Los que quedaban se miraban entre sí, cada uno con una historia que contar, cada uno con un miedo que superar. La cadena humana había desaparecido, pero su eco perduraba en la memoria colectiva. El desafío de la noche aún estaba por llegar, y con cada respiración, la tensión continuaba acumulándose, como un hilo que se tensaba a punto de romperse. Las horas se deslizaban, y el frío envolvía a todos como una sombra. La noche se hacía más oscura, pero en medio de la incertidumbre, una chispa de humanidad comenzaba a brillar. La lucha por la esperanza y la conexión humana seguía, incluso en los momentos más sombríos. Las vidas continuaban entrelazadas, una red invisible que desafiaba la desesperanza, un recordatorio de que, aunque la guerra intentara despojarlas de su humanidad, siempre habría un hilo de luz, un susurro de resistencia en la oscuridad. El motor rugía con una fuerza que resonaba en el pecho de cada persona en la fila. A medida que la camioneta británica se acercaba, el aire pareció volverse más denso, cargado de una expectativa casi palpable. Las sombras danzaban a su alrededor, proyectadas por las luces parpadeantes de la parte trasera del vehículo. Los ojos, que antes se habían confundido en un mar de emociones, se unieron en un solo punto, dejando atrás el murmullo de los pensamientos individuales. La vista de la camioneta traía consigo un rayo de esperanza, una posibilidad de rescate, pero también el temor de lo desconocido. Las manos se apretaron más fuerte en la cadena humana que se había formado. La necesidad de proximidad era urgente,
como si ese contacto pudiera ofrecer una protección mágica contra el caos exterior. Las respiraciones eran irregulares, algunas rápidas, otras profundas, como si cada individuo intentara encontrar su propio ritmo en medio de la tormenta que se avecinaba. Un hombre de cabello canoso, con una chaqueta desgastada, dio un paso hacia adelante, su cuerpo temblando ligeramente. Su mirada estaba fija en la camioneta, buscando alguna señal de alivio. El vehículo se detuvo con un chirrido de frenos que resonó en la noche. Un silencio pesado cayó sobre la multitud, un silencio que parecía contener el aliento de todos al mismo tiempo. Lo que sucedía a continuación se sentía como un momento suspendido en el tiempo, donde cada segundo se alargaba, estirando la tensión hasta un punto de quiebre. De la parte trasera de la camioneta, un soldado británico salió con un rostro marcado por la fatiga. Sus ojos, sin embargo, mostraban una determinación que contrastaba con el entorno sombrío. «Mantengan la calma», dijo el soldado, su voz firme pero suave. Aquel simple mandato resonó en el aire como un mantra, y las manos comenzaron a relajar su agarre, aunque aún permanecían entrelazadas. El hombre canoso, aún temblando, se atrevió a hacer una pregunta, su voz apenas un susurro. «¿Nos llevarán a un lugar seguro?» El soldado asintió, pero la respuesta no trajo la tranquilidad que muchos esperaban. El rostro del hombre se oscureció, y en ese instante otros comenzaron a murmurar entre ellos, su ansiedad volviendo a tomar forma. La incertidumbre llenó el aire como un denso banco de niebla. Las miradas se desplazaban entre el soldado y las sombras de la ciudad, donde los ecos de bombas caídas aún resonaban en la memoria colectiva. Una mujer, con un abrigo que se desgastaba por los bordes, se llevó la mano al pecho, como si intentara contener el latido acelerado de su corazón. Ella cerró los ojos por un momento, buscando claridad en medio del caos. La oscuridad de sus pensamientos se mezclaba con la oscuridad de la noche, y en su mente se alzaban imágenes de su hogar, de lo que había sido y de lo que podría perderse. El aire frío soplaba, y su respiración se convirtió en vapor, como si cada aliento fuese una despedida. El soldado, viendo el pánico en sus rostros, hizo un gesto con la mano, pidiendo que se acercaran. Gradualmente, los miembros de la cadena humana comenzaron a dar pasos vacilantes, como si cada movimiento fuera un pequeño acto de valentía. La distancia entre ellos y el soldado se acortó, pero el peso de la decisión seguía presente. A medida que se acercaban, el sonido del motor apagado parecía resonar en sus corazones. Un niño pequeño, que había estado en brazos de su madre, despertó de un sueño inquieto. Sus ojos se abrieron, primero llenos de confusión, luego llenos de miedo al notar el ambiente tenso. La madre, con el rostro marcado por el cansancio, lo abrazó con más fuerza. «Está bien, todo estará bien», murmuró con una voz que temblaba, pero que intentaba transmitir seguridad. El niño, sintiendo la angustia de su madre, se aferró a ella, sus pequeños dedos buscando refugio. El soldado comenzó a organizar a las personas, contando rápidamente. 1, 2, 3. Las cifras sonaban como un eco en el vacío, un intento de dar forma a lo que parecía una situación incontrolable. Cada número pronunciado añadía un peso a la atmósfera. Había un sentido de urgencia que iba en aumento, una sensación de que el tiempo se estaba agotando. Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas no formuladas, de miedos compartidos. Cuando el soldado llegó al número 6, un grupo de 5 mujeres y hombres aún esperaban en la fila. Sus rostros mostraban una mezcla de temor y resignación. La tensión era palpable. Podían sentir el latido de la ansiedad en el aire. La camioneta parecía un refugio, pero también un recordatorio de la inminente incertidumbre que les esperaba. El sonido del motor, que antes había sido un símbolo de esperanza, ahora se convertía en un recordatorio de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La mujer del abrigo desgastado sintió que su respiración se detenía por un momento. El miedo se apoderó de ella y su mente se llenó de imágenes distorsionadas. ¿Serían capaces de salir de este lugar? La pregunta resonaba una y otra vez como un eco en su cabeza.
Sus manos temblaban y sin darse cuenta se apretó la chaqueta alrededor de su cuerpo. El frío no era solo físico, era un frío que calaba hasta los huesos, una sensación de pérdida que se arraigaba más profundo con cada segundo que pasaba. Finalmente, el soldado miró a la multitud con una expresión de determinación. «Necesitamos irnos ahora, no hay tiempo que perder». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, y la urgencia se convirtió en un grito silencioso. Uno a uno, las personas hicieron un esfuerzo por avanzar, un movimiento un tanto mecánico, como si cada paso estuviera programado por la desesperación. La cadena humana comenzó a desvanecerse, pero sus manos seguían unidas, aunque solo fuera por un momento más. El eco de los pasos resonaba en la oscuridad, un ritmo marcado por la ansiedad y la esperanza. Cada latido del corazón parecía amplificarse en el silencio colectivo, y el futuro se convirtió en una niebla impenetrable. La noche se cerraba sobre ellos, pero en medio de la incertidumbre había un brillo tenue, una luz que simbolizaba la lucha por la supervivencia. En ese instante, todos entendieron que, a pesar del horror que los rodeaba, la conexión humana era su único refugio, y juntos darían el siguiente paso, hacia lo desconocido. La multitud se detuvo, como si un hechizo las hubiera atrapado. Las manos continuaban temblando, y algunos rostros se tornaban pálidos, reflejando la batalla interna entre el deseo de escapar y el miedo a lo desconocido. Cada segundo se alargaba, un eco en el silencio tenso que los rodeaba. Las respiraciones se entrelazaban, creando una melodía de ansiedad compartida. Los ojos del hombre de uniforme recorrían la multitud, buscando alguna señal de voluntad. Había algo inquietante en su mirada, un destello que revelaba que incluso él no tenía respuestas claras. La niebla que envolvía a Rotterdam parecía asfixiar no solo el entorno, sino también las esperanzas de quienes se encontraban allí. El murmullo de las conversaciones ahogadas se desvaneció, dejando un vacío que parecía gritar. Un niño pequeño, con su abrigo raído, se aferraba a la pierna de su madre. Sus ojos grandes y asustados reflejaban la confusión. La mujer, con la respiración entrecortada, intentaba permanecer firme, pero su voz temblaba cuando finalmente habló. ¿A dónde nos llevan? ¿Es segura? Las palabras flotaron en el aire, como un susurro en medio de una tormenta. La fragilidad de su pregunta retumbó en el corazón del grupo. El oficial, después de un momento de vacilación, abrió la boca nuevamente. Estamos intentando rescatar a quienes puedan ser evacuados, pero el tiempo es esencial, necesitamos que se decidan rápido. Su voz, por un instante, sonó casi como un clamor, resonando con la urgencia de la situación. La tensión se intensificó, como una cuerda tensa en una cuerda de violín, lista para romperse. La distancia entre la camioneta y los civiles se sentía interminable. Cada paso que daban hacia el futuro era un paso lejos de la seguridad que habían conocido, por efímera que pudiera ser. Las manos de la madre del niño ahora temblaban visiblemente. Miró a su alrededor, buscando apoyo entre los demás, pero sus ojos encontraban la misma incertidumbre reflejada en sus rostros. Un hombre mayor, con una barba canosa y ojos cansados, hizo un movimiento hacia adelante. ¿Quiénes son ustedes para decidir quién se va y quién se queda? Su voz era un eco de resistencia, pero sus manos también temblaban. La pregunta, aunque cargada de desafío, también venía acompañada de una desesperación palpable. La multitud lo miró, como si esperaran que su valentía les brindara la respuesta que tanto necesitaban. El oficial tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada colectiva. «No somos el enemigo», dijo, su tono ahora más suave. «Estamos aquí para ayudarles a escapar de este lugar, antes de que sea demasiado tarde». Las palabras estaban impregnadas de una urgencia aún más profunda, pero el eco de su voz no lograba disipar la desconfianza que se había apoderado de los presentes. El silencio se expandió de nuevo, como una ola que llega a la orilla y se queda ahí, suspendida. La respiración se hacía más pesada, como si el aire estuviera cargado de la ansiedad colectiva. Los rostros se volvían hacia el oficial, esperando un rayo de esperanza, pero la mirada del hombre era un espejo de la confusión que todos sentían.
Un susurro se elevó entre la multitud, una voz femenina que se alzó por encima del resto. «Por favor, no podemos quedarnos aquí, debemos irnos, debemos intentarlo». Era un llamado desesperado, el tipo de súplica que resonaba en el alma. Pero la respuesta no era unánime. Otros se aferraban a su lugar, paralizados por el miedo a lo desconocido, al cambio. El oficial se dio cuenta de que el tiempo se le estaba escapando. Comprendan, no hay una opción segura. Si no se deciden pronto, el camino se cerrará. No habrá más oportunidades. De pronto, el peso de su responsabilidad se volvió abrumador. Cada segundo que pasaba era un ladrillo añadido a la carga que llevaba. Los rostros en la multitud comenzaban a desdibujarse, cada uno envuelto en su propio tormento interior. Algunos miraban hacia el cielo, como si buscaran respuestas en las nubes grises que se cernían sobre ellos. Otros fijaban su mirada en el suelo, tratando de encontrar un propósito en la tierra que había sido testigo de tanto sufrimiento. Una mujer, con el rostro manchado de lágrimas, rompió el silencio. «No tengo a dónde ir, no tengo a nadie, pero mi hijo». A su lado, un adolescente se aferró a su mano con fuerza, como si su agarre pudiera sostener un rayo de esperanza. En su mirada había una mezcla de miedo y determinación. El oficial sintió que el aire se volvía espeso y su mente luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Cada rostro que veía le recordaba lo que estaba en juego: vidas, sueños y esperanzas. Pueden llevarse a sus hijos, sus familias, pero deben actuar ya. El tiempo estaba a punto de acabarse, y su voz, ahora cargada de urgencia, resonó en el silencio. Pero la respuesta de la multitud seguía siendo un eco confuso de dudas. Algunos dieron un paso adelante, otros retrocedieron. El niño pequeño, con su mirada asustada, hizo un movimiento hacia su madre, como si buscara su aprobación. Finalmente, las primeras manos comenzaron a levantarse, titubeantes, como si estuvieran atravesando un campo de minas invisibles. El sonido de una respiración entrecortada rompió la tensión. Era el hombre de barba blanca que decidió dar el primer paso. «Nos vamos. Si hay una oportunidad, tenemos que tomarla». Su declaración activó algo en el grupo, un impulso colectivo que comenzó a arrastrar a los demás. El oficial observó, consciente de que cada movimiento que ocurriera a partir de ese instante podría ser crucial. La multitud comenzó a moverse, uno tras otro, como un río que se desborda, una corriente de decisión y miedo. El silencio, que había sido su compañero durante tanto tiempo, se transformó en una cacofonía de murmullos, de pasos vacilantes acercándose a la camioneta. Las luces brillantes del vehículo parecían ahora un faro de esperanza, pero mientras caminaban, el eco de la incertidumbre seguía resonando en el aire. La pregunta de qué les esperaba al otro lado permanecía en la mente de todos. El oficial sintió que su pecho se apretaba al ver cómo se formaba esa cadena humana. La distancia se acortaba, y aunque las manos temblaban y los cuerpos estaban tensos, había algo más, una chispa de determinación. El frío de la noche seguía envolviendo todo, pero en medio de la desesperación, la humanidad había encontrado su camino. Sus corazones latían al unísono, una sinfonía entrelazada de esperanza y miedo, mientras avanzaban hacia lo desconocido. ¿A dónde nos llevan? La pregunta flotó en el aire, cargada de una mezcla de esperanza y temor. El soldado pareció dudar un instante, su mirada recorriendo la multitud, como si intentara encontrar la respuesta adecuada para cada rostro que lo observaba con ansiedad. En ese momento, el hombre canoso sintió que su corazón latía con más fuerza, como si cada golpe de su pecho pudiera ser escuchado por todos. «Nos llevan a un lugar seguro», respondió finalmente el soldado, aunque su voz sonaba menos confiada que antes. Las palabras, aunque reconfortantes, no lograron disipar la inquietud que se había apoderado de la multitud. Las miradas se encontraban y se desviaban, como si la incertidumbre fuera un manto que cubría a todos por igual. El silencio se hizo denso nuevamente, un eco de los pensamientos reprimidos que cada uno guardaba en su interior.
A medida que el soldado comenzaba a organizar a las personas para abordar la camioneta, el hombre canoso miró hacia atrás, a su familia. Estaban ahí, agrupados en la sombra, con miradas perdidas y respiraciones entrecortadas. La imagen de sus rostros se grabó en su memoria, cada facción marcada por el miedo y la incertidumbre. En ese instante, el tiempo pareció distorsionarse. La distancia entre él y su familia se sintió interminable, como si una barrera invisible lo separaba de lo que más amaba. Algunos comenzaron a avanzar hacia la camioneta, sus pasos pesados y vacilantes. Cada movimiento era un acto de valor y desesperación. La luz de las farolas iluminaba sus rostros, revelando los matices de la ansiedad que se reflejaba en sus ojos. Las manos temblorosas se aferraban a las de otros, creando un vínculo palpable entre desconocidos que en circunstancias normales nunca habrían cruzado miradas. Un crujido en la oscuridad provocó un sobresalto en la multitud. Todos se giraron, sus cuerpos tensos como cuerdas de instrumentos, esperando lo inevitable. Un grupo de soldados se acercaba, sus uniformes oscuros contrastando con el brillo tenue de la noche. El soldado que había hablado antes levantó la mano, intentando apaciguar el temor que crecía como una ola. «Estamos aquí para ayudar», afirmó, aunque su voz sonaba más como un intento de convencerse a sí mismo que a los demás. El hombre canoso sintió su respiración hacerse más pesada. La ansiedad se había transformado en un hormigueo en su pecho, y se dio cuenta de que su mente estaba atrapada en un ciclo de pensamientos, repitiéndose una y otra vez. ¿Y si no llegamos a donde necesitamos estar? ¿Y si esto es solo el comienzo de algo peor? La idea se arraigó en su mente, y a su alrededor otros comenzaban a murmurar, como si sus pensamientos se estuvieran contagiando. La camioneta, con su motor aún rugiendo, parecía un refugio en medio del caos. Cada persona que subía a bordo llevaba consigo el peso de su historia, de su vida previa a la guerra, una vida que ya se sentía distante como un sueño olvidado. La luz de la camioneta iluminaba el rostro del soldado, y por un momento el hombre canoso vio en sus ojos un destello de empatía. Era como si en ese instante ambos compartieran un entendimiento silencioso sobre el horror que enfrentaban. Finalmente, la multitud se fue reduciendo y el hombre canoso sintió que su turno se acercaba. Detrás de él, su familia lo miraba, sus rostros marcados por la desesperación y la esperanza entrelazadas. «Vamos, no hay tiempo que perder», murmuró una voz a su lado, instándolo a avanzar. Con una respiración profunda, se obligó a moverse, sintiendo la presión de las manos de aquellos que lo rodeaban. Mientras subía a la camioneta, el espacio se sentía abarrotado, como si cada persona estuviera llevando consigo el peso de su propio miedo. Los rostros se apretaban unos contra otros, cada uno buscando consuelo en la proximidad. Una mujer a su lado tenía una mirada fija en el suelo, sus manos temblando en su regazo. El hombre canoso deseó poder ofrecerle alguna palabra de aliento, pero las palabras parecían haberse desvanecido en el aire. El motor de la camioneta rugió nuevamente y la sensación de movimiento se desató. La tensión se sentía en cada rincón del vehículo. Cada golpe de la rueda sobre el pavimento resonaba en los cuerpos de aquellos que estaban atrapados en ese pequeño espacio, creando un ritmo inquietante, como un tambor que marcaba el pulso del miedo colectivo. La camioneta avanzaba lentamente, y el hombre canoso se asomó por la ventana, viendo la ciudad que alguna vez conoció desvanecerse en la distancia, como un paisaje de un sueño roto. Un silencio abrumador se apoderó de la camioneta. Las miradas se entrelazaban, compartiendo el mismo pensamiento. ¿A dónde nos llevan? En el fondo de sus corazones, cada uno sabía que la respuesta a esa pregunta era tan incierta como el futuro que les esperaba. Los pensamientos se entrelazaban, formando un caos interno, mientras la respiración se tornaba más irregular. Cada pequeño movimiento dentro de la camioneta se sentía amplificado por la tensión acumulada. Un niño comenzó a llorar, su llanto era un eco de la ansiedad que muchos sentían, y el hombre canoso cerró los ojos, intentando bloquear el sonido. En su mente se repetía una y otra vez la pregunta, ¿esto es el fin o un nuevo comienzo?
Mientras la camioneta se adentraba más en la oscuridad, el hombre sintió que la esperanza empezaba a deslizarse entre sus dedos. La ansiedad lo envolvía y su corazón latía con más fuerza. Las imágenes de su hogar se mezclaban con los recuerdos de tiempos más felices, un eco distante que resonaba en su mente. Pero, en medio de toda esa incertidumbre, había algo que lo mantenía firme: la necesidad de proteger a su familia. La lucha interna creció, y con ella la urgencia de encontrar respuestas en un mundo donde el caos parecía no tener fin. Un hombre mayor, con un rostro surcado por arrugas profundas, se acercó lentamente al grupo. Sus ojos, llenos de historias no contadas, miraban con desesperación hacia la camioneta. «No sé si puedo dejar todo esto atrás», murmuró, casi para sí mismo. Su voz era un susurro rasposo, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. Las manos del hombre temblaban y su mirada se perdía en recuerdos que nadie más podía ver. Detrás de él, una mujer joven sostenía con fuerza un pequeño paquete envuelto en tela. Su mirada era fija, pero en sus ojos había un destello de rabia contenida. «¿Y si nos quedamos? ¿Qué pasará con nuestras casas, con nuestras vidas?». El silencio que siguió a sus palabras era pesado, como si el aire estuviera impregnado de miedo. Los demás miraban hacia ella, buscando respuestas que no existían. Un susurro se deslizó entre la multitud, una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Y si hay un camino alternativo? ¿Y si podemos quedarnos y resistir? Algunos asintieron, pero otros se encogieron, como si el peso de la decisión pudiera aplastarlos. La tensión era palpable. Cada mirada se convertía en un pequeño tribunal que juzgaba las opciones. Mientras la niebla se espesaba, el hombre de uniforme se percató de que el tiempo se deslizaba de sus manos. «No hay más tiempo», dijo, su voz resonando en la oscuridad. «Debemos irnos ahora. La decisión debe ser rápida». A medida que sus palabras se desvanecían, el silencio se asentó nuevamente, como una manta pesada. Cada persona estaba atrapada en su propia lucha interna. El niño que antes estaba aferrado a su madre comenzó a llorar. Su llanto desgarrador se alzó en la noche. «No quiero ir, mamá», suplicó con voz temblorosa. La madre lo abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar entre sus brazos. La fragilidad del momento penetró en el grupo, quien se sintió impotente ante la angustia de un niño. La madre miró a su hijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas, que rodaron por sus mejillas como un torrente quebrado. «Dame un segundo», le dijo a su hijo, tratando de calmarlo. En su mente, las imágenes de su hogar, de su vida, de los pequeños momentos de felicidad se agolpaban, cada uno más brillante que el anterior. Pero entonces, la realidad volvió a golpearla. «Debemos ser fuertes», le susurró al oído. «Es solo por un tiempo». Pero sus palabras sonaban vacías, como ecos en un túnel. El hombre mayor, que había estado observando desde la distancia, dio un paso al frente. «Si no nos vamos ahora, lo perderemos todo. Esto no es solo un momento, es nuestra vida entera lo que está en juego. ¿Es eso lo que queremos?». Su voz, aunque temblorosa, resonó con una verdad profunda. La multitud se volvió hacia él, buscando apoyo en sus palabras. Algunos asintieron. Otros, sin embargo, se retuvieron, atrapados en un mar de dudas. El oficial observaba, el sudor perlaba su frente, su respiración se hacía más pesada. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Un joven, que había estado en silencio, finalmente habló. «No quiero dejar a mis amigos, a mi familia, pero tampoco quiero enfrentar esto solo». La vulnerabilidad de su voz hizo que muchos se sintieran expuestos. Miradas se cruzaron, llenas de temor, pero también de un deseo de unidad. «Si nos unimos, tal vez podamos ayudar a otros», dijo la mujer joven con el paquete. «Podemos ser una cadena, una línea de defensa». Sus palabras resonaron en el aire, llenas de determinación. Se miraron unos a otros, sintiendo que el peso de la decisión se hacía más ligero. La idea de unirse, de formar un frente, trajo un hilo de esperanza en medio de la desesperación. La respiración se hizo más rítmica, aunque la tensión aún estaba latente.
Las manos temblorosas empezaron a buscarse, creando un lazo invisible entre ellos. La multitud comenzó a moverse, uniendo sus destinos. A medida que se acercaban a la camioneta, la distancia que parecía interminable se redujo. Cada paso resonaba en el silencio, marcado por el eco de sus corazones latiendo en un mismo compás. El hombre de uniforme observó con atención. Había algo en el aire, un cambio casi imperceptible pero palpable. Así es como se logra la resistencia, pensó. Pero su mente aún luchaba contra la ansiedad. Cada rostro que se acercaba a la camioneta era una historia, un destino. No todos llegarían, y ese pensamiento lo atormentaba. El niño, aferrándose a la mano de su madre, dejó de llorar. En su rostro, la expresión cambió. La resolución de su madre se reflejó en su mirada, y lo que antes era miedo comenzó a transformarse en una chispa de valentía. ¿Vamos a luchar, mamá?, preguntó, su voz un hilo de esperanza en la oscuridad. Sí, hijo, vamos a luchar, respondió ella, su voz firme, aunque su corazón latía desbocado. A medida que la multitud se acercaba más, el oficial respiró hondo, consciente de que la decisión había sido tomada. La camioneta estaba cada vez más cerca, y con ella, un futuro incierto. La niebla seguía envolviendo Rotterdam, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Pero en ese momento, con cada paso, la multitud comenzaba a encontrar su fuerza. Un silencio colectivo se instaló, no de miedo, sino de determinación. El hombre mayor miró hacia adelante, sintiendo que la vida era más que una cadena de decisiones. Era una conexión, un esfuerzo compartido. No importa lo que venga, estamos juntos, pensó. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había esperanza. Mientras la camioneta se iluminaba con el brillo de sus faros, la multitud se preparaba para el siguiente paso. Una nueva vida, un nuevo paisaje. Y aunque el camino se presentaba incierto, sabían que lo recorrerían unidos. En cada mirada, en cada mano entrelazada, había una promesa de resistencia. Una promesa que resonaría mucho después de que las luces se apagaran y la niebla comenzara a disiparse. Las respiraciones se hicieron más pesadas cuando las sombras de los soldados se acercaron, sus pasos resonando en la fría noche de Rotterdam. Era 1940, un año marcado por el caos y el desasosiego. Cada persona en la plaza sentía el peso de la historia a su alrededor. El aire estaba cargado de un silencio profundo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Las manos temblorosas, apretadas con fuerza, eran un símbolo de la fragilidad humana en tiempos de guerra. El hombre canoso sintió un sudor frío recorrer su frente mientras observaba a los soldados con una mezcla de temor y esperanza. No sabía si eran amigos o enemigos. Sus miradas se cruzaron con las de los otros, y en ese intercambio silencioso, un pacto no verbal se formó. El deseo de sobrevivir, de encontrar un camino hacia la seguridad. Las palabras del soldado resonaban en su mente, pero la certeza brillaba por su ausencia. ¿Qué harán con nosotros?, pensó, mientras su corazón latía con una cadencia errática. El miedo se convertía en un compañero constante, un eco que retumbaba en su pecho. La multitud, ahora convertida en un mar de rostros ansiosos y manos entrelazadas, se movía lentamente hacia la camioneta, como si cada paso fuera una decisión crítica. La luz amarillenta de las farolas revelaba ojos llenos de incertidumbre, miradas que se mantenían fijas en el futuro incierto que les esperaba. Uno a uno, los hombres, mujeres y niños subían a la camioneta. Algunos llevaban consigo apenas un pequeño bulto, recuerdos de una vida que ya parecía distante. Cada bulto, cada pertenencia, era un símbolo de lo que estaban dejando atrás, de lo que nunca volverían a ver. El hombre canoso se detuvo un momento, sintiendo un nudo en la garganta al recordar el hogar que había construido, las risas de sus hijos, el aroma del pan recién horneado. Pero todo eso se desvanecía en la bruma de la guerra. El silencio se volvió casi ensordecedor cuando el último grupo de personas subió a la camioneta. El hombre miró otra vez hacia atrás, buscando a su familia. Su esposa, con los ojos llenos de lágrimas, lo miraba con una mezcla de amor y miedo. Al ver su rostro, su pecho se apretó aún más. La distancia que los separaba parecía un abismo, uno que no podían cruzar sin un acto de fe.
El soldado les hizo un gesto, una señal que los instaba a apresurarse. Pero el tiempo se había detenido y cada segundo que pasaba era una eternidad. ¿Y si no nos vuelven a ver? Esa pregunta lo consumía. La idea de dejar a su familia atrás era dolorosa, como un corte profundo, pero la urgencia de la situación lo llevó a dar el primer paso hacia la camioneta, un movimiento que se sentía casi mecánico. La multitud se movía con una sincronía inquietante, como si todos compartieran un mismo destino, un hilo invisible que los unía en su desamparo. La camioneta era fría y metálica, y al entrar, el hombre sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. A su lado, un joven de rostro pálido y ojos cansados miraba por la ventana, como si buscara algún rayo de esperanza en la oscuridad que los rodeaba. Los rostros de los demás reflejaban un miedo colectivo, una resignación que se sentía como un peso sobre sus hombros. La camioneta comenzó a moverse, y el sonido del motor interrumpió el silencio, pero no la tensión. Cada bache en el camino era un recordatorio de su vulnerabilidad. Las manos se aferraban a los asientos, y los ojos se mantenían fijos en el horizonte, donde la oscuridad parecía tragar todo. La respiración se volvía más rápida, más entrecortada. Los pensamientos comenzaron a girar, una espiral de dudas y preocupaciones que llenaban el espacio. ¿A dónde los llevarían? ¿Qué pasaría con los que dejaron atrás? El hombre canoso miró a su alrededor, buscando consuelo en los ojos de los demás. Todos estaban atrapados en su propio laberinto de miedo y esperanza. Un niño, que había mantenido el silencio desde que subieron, comenzó a llorar. Su llanto era un eco desgarrador que resonó en el corazón de cada persona presente. Era la expresión más sincera del terror que todos sentían. Un recordatorio de que la guerra no solo afecta a los adultos, sino también a los más inocentes. Algunas manos se extendieron para consolar al niño. Un gesto que ofrecía una pequeña chispa de humanidad en medio de la desesperación. El hombre canoso sintió que su pecho se apretaba aún más, y un escalofrío le recorrió la espalda. La guerra estaba en todas partes, en cada rostro, en cada susurro. Era un monstruo que devoraba esperanzas y sueños, dejando solo un desierto de incertidumbre. A medida que la camioneta avanzaba, la iluminación de las calles se volvía más tenue. Los edificios, antes llenos de vida, se convirtieron en sombras desmoronadas. El silencio era pesado, y el murmullo de las voces se apagaba gradualmente, como si la noche estuviera absorbiendo todo rastro de vida. El hombre canoso se pasó la mano por el cabello, sintiendo la desesperación apoderarse de él. La lucha interna entre el deseo de aferrarse a su familia y la necesidad de seguir adelante se intensificaba. Finalmente, la camioneta se detuvo, el motor se apagó y un profundo silencio se apoderó del lugar. El hombre canoso sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La puerta se abrió lentamente y un soldado apareció con una expresión que mezclaba autoridad y compasión. «Bajen, por favor», dijo, con un tono que no ofrecía muchas respuestas. Las miradas se encontraron nuevamente, una vez más tejiendo aquel manto de incertidumbre que los envolvía. Al bajar, la multitud se dispersó, cada individuo buscando su camino en un nuevo territorio desconocido. Sin embargo, en medio del caos y el ruido, el hombre canoso comprendió que el verdadero desafío no era solo la guerra que los rodeaba, sino el conflicto interno que cada uno cargaba en su corazón. La lucha por encontrar esperanza en medio de la oscuridad se convertía en el único hilo que los unía. Cada paso que daban era un acto de resistencia, una respuesta a la pregunta que nunca podría ser respondida. A pesar de la incertidumbre, cada uno de ellos seguía adelante, buscando su lugar en un mundo que parecía haberse desvanecido.